Buenos días. Empezamos la sesión de hoy, sábado, siguiendo las dos magníficas intervenciones de ayer con Ignacio Álvarez Osorio. Él va a hablar, como veis en vuestra pantalla, sobre el sionismo religioso y el proyecto colonial israelí. Nos va a presentar a Ignacio Javier López Goicoechea. Os recuerdo, por favor, que cerréis vuestros micrófonos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Bueno, para mí es un verdadero placer presentar al profesor Ignacio Álvarez Osorio, después sobre todo de las dos magníficas intervenciones que tuvimos en la tarde de ayer, muy duras o realistas, pero que realmente creo que nos ofrecieron un marco valorativo y un marco hermenéutico de interpretación de lo que hoy día, en tiempo real, está acaeciendo en dos conflictos brutales, tanto en Ucrania como en Gaza. Olga Rodríguez ayer, entiendo yo, nos habló de los lenguajes de las guerras y Jesús Núñez de esa geopolítica compleja de los conflictos bélicos. Se centró fundamentalmente en los dos, digamos, más potentes actuales, sin olvidar el conflicto permanente en Sudán. Y a partir de ahí, pues hoy nos centraremos en dar respuesta a eso que ayer Olga Rodríguez nos hablaba de los porqués de esos conflictos, de esas guerras, de tanto odio acumulado, y lo hará en torno, evidentemente, al conflicto palestino-israelí. Ignacio Álvarez Osorio es la mejor persona que nos puede introducir en esos porqués de este conflicto de Gaza. Él es catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en filología árabe por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset. Actualmente dirige un grupo en la Complutense de investigación sobre el Magreb y Oriente Medio y desde julio del año 14 ejerce como vocal de la Junta Directiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la célebre UNRWA. Ha escrito multitud de estudios sobre temas árabes e islámicos. Cito solamente dos o tres, los últimos, digamos, publicados: Gaza, crónica de una Nakba anunciada, de 2024, Qatar, la perla del Golfo, año 2023, Siria, la década negra, año 22, Geopolítica de las primaveras árabes, también año 22, o Movilizaciones populares tras las primaveras árabes del año 21. En la actualidad imparte clases en diferentes máster de realmente lo mejor en España, de alto prestigio en relaciones internacionales. Por ejemplo, el máster interuniversitario de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática, el máster de Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez de Mellado, o el máster universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo de la Fundación Ortega y Marañón, además de en la Universidad Complutense impartir clases en el máster de estudios contemporáneos sobre el mundo árabe y comunidades musulmanas, ¿no? Además, como investigador, pasó por centros de investigación, quizás los mejores en Europa y en el mundo. Estuvo en el Instituto Francés de Estudios Árabes de Damasco, en el Instituto de Estudios, la Sociedad de Estudios, perdón, Árabes en Jerusalén, y además fue profesor visitante durante muchos años en la prestigiosa Universidad de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, ¿no? Y como, digamos, como solemos decir en el ámbito académico, investigador principal, pues ha desarrollado numerosos proyectos de investigación. Cito solamente el último porque tiene que ver con lo que nos va a exponer: resiliencia del autoritarismo, choque de islamismos e intensificación del sectarismo en Oriente Medio y en el Magreb. Con lo cual creo que Ignacio nos va a intentar, por lo menos, dar explicación de esos porqués a los cuales ayer Olga Rodríguez hacía referencia, en este caso centrado ya en el conflicto árabe-israelí. Ignacio, cuando quieras, es un verdadero placer. Muchas gracias, Javier, por la presentación. También muchas gracias por la invitación a estar esta mañana con todos, todas y todos vosotros. Es un auténtico placer poder tomar parte, ¿no?, en este congreso sobre teología.
y sobre todo después, ¿no?, del pabellón tan alto que han dejado los ponentes de ayer, ¿no?, Olga Rodríguez y Jesús Núñez, a los que seguí con suma atención. Pues espero estar, ¿no?, a la altura de las circunstancias. En mi caso, he preparado una pequeña exposición porque van a salir muchos mapas, también algunas fotografías que nos pueden ilustrar el sujeto, ¿no?, que vamos a abordar, que es el sionismo religioso y el proyecto colonial israelí. No me voy a centrar única y exclusivamente en lo que ha ocurrido en los últimos meses, a partir del 7 de octubre, sino que voy a intentar ampliar la mira, ¿no?, para tratar de comprender, ¿no?, unos acontecimientos que muchos de nosotros no logramos comprender que estén sucediendo en el siglo XXI ante la pasividad y la indiferencia de la comunidad internacional y de buena parte de la opinión pública. Entonces, para ello, considero que es indispensable irnos para atrás, hablar de 4 hitos o 5 hitos históricos: el nacimiento del movimiento sionista a finales del siglo XIX, y después la creación del Estado de Israel, la Guerra de los 6 días, los acuerdos de Oslo y el año 2023 con la masacre del 7 de octubre. Yo creo que sin tener en cuenta esos hitos es muy difícil entender hoy en día la situación sobre el terreno. Una exposición también centrada en algo de lo que no se suele hablar tanto, ¿no? Se suele hablar mucho de los partidos políticos, pero se suele hablar poco de la sociedad israelí y del peso creciente que disfrutan algunos sectores próximos a lo que he denominado sionismo religioso. Es un sionismo religioso muy diferente al sionismo laico que estaba en la cabeza de los fundadores, de los padres fundadores del Estado de Israel, Theodor Herzl o David Ben Gurión. Y es un sionismo religioso, además, que cada vez goza de mayor peso en la escena política israelí, hasta el punto de que varios de sus ministros forman parte del gabinete Netanyahu, y que además tiene cada vez más peso dentro de la distribución demográfica de la sociedad israelí, habida cuenta que los religiosos tienen unas tasas de natalidad muchísimo más elevadas, con lo cual su peso no solo no se ve reduciendo en el curso de las próximas décadas, sino que va a ir aumentando. Un fenómeno, ya digo, bastante desconocido, al que no se suele prestar, en mi opinión, la suficiente atención, y que evidencia las fracturas existentes dentro de la sociedad israelí. El primer punto de partida, por supuesto, como no podía ser de otra manera, es hablar de lo que comentó, ¿no? A ver si me pasa la diapositiva. De lo que comentó en un primer momento. Un momentito, por favor, que estoy teniendo problemas para pasar las diapositivas. A ver, avance página. A ver si las pasa. No, no las pasa. Un momentito, a ver si conseguimos solucionar el problema técnico. Puedes, si no, cerrar el PowerPoint Ah, y volverlo a abrir. Casi lo sí. más fácil. A ver si ahora lo ve, ¿no? Sí, Ahora se puede ver, ¿no? sí, Perfecto. perfecto. De acuerdo. Como decía, hay que remontarnos mucho tiempo atrás. En su célebre alocución ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, vino a contextualizar los ataques del 7 de octubre y dejó bien claro que no podían entenderse sin aludir a la ocupación, sin aludir a los asentamientos, a la violencia sistémica que ejerce Israel sobre los palestinos, a la población desplazada, a los hogares destruidos, ¿no? Pero quizás sea más pertinente ir incluso más atrás, ¿no? Ir remontarnos no solo al año 1967, sino al propio nacimiento del proyecto sionista. Un proyecto que cuando surgió era considerado utópico, habida cuenta que se plantea en el corazón de Europa Central por una figura, Theodor Herzl, que era periodista, no era político, tampoco era gobernante, y que propugna la emigración de toda la población judía a nivel mundial a un nuevo Estado, un Estado nacional para los judíos.
Esto con el propósito de evitar la persecución sistemática que habían sufrido los judíos y estaban sufriendo en aquel momento en Europa Central por parte de Alemania, también por parte de la Rusia zarista, y también con el propósito de poner fin a ese proceso de asimilación que se había registrado después de la Revolución Francesa y que estaba amenazando la propia comunidad judía porque muchos judíos abandonaron su credo y se convirtieron al cristianismo. Entonces, como dice Theodor Herzl en ese famoso libro del año 1896, la cuestión judía es una cuestión nacional. Queremos un Estado judío y queremos un movimiento que lo logre. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que el movimiento sionista nace en un lugar determinado, que es Europa, no nace en el mundo árabe, no nace tampoco en Palestina, y es obra de los judíos askenazis, es decir, los judíos que vivían en el corazón de Europa central. No es obra ni de los judíos sefardíes que vivían en el norte de África tras ser expulsados de la península ibérica en el año 1492, ni tampoco es obra de los judíos orientales, los Mizrahim, que vivían sobre todo en Irak o Irán. Entonces es una obra europea y por lo tanto comulga con el proyecto colonial que poco a poco está ganando protagonismo en esas mismas décadas de la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Es un proyecto que también pretende extender, ¿no?, el colonialismo a los países de Oriente Próximo. Incluso Theodor Herzl, el creador del movimiento sionista, mantiene una abultada correspondencia con el magnate británico Cecil Rhodes para, de alguna manera, hermanar el colonialismo europeo con el colonialismo sionista. Y para atraerse el apoyo y el respaldo de las potencias europeas, lo que propugna es que sea el próximo, el futuro Estado de Israel, una avanzadilla de la civilización occidental contra la barbarie, contra la barbarie de los pueblos árabes, de los pueblos islámicos. Por lo tanto, comparte en gran medida los planteamientos del colonialismo europeo, que también era claramente supremacista y también era claramente racista. Pero si nos retrotraemos a la situación que había en el año 1895-96, cuando surge el movimiento sionista, pues tenemos que aludir a que la población judía en Palestina era extraordinariamente limitada. Ni tan siquiera, como vemos, llegaba al 10% de la población, un 8%, había 47.000 judíos frente a 520.000 palestinos, ya fueran musulmanes o cristianos, porque como sabemos, Palestina es la cuna de la cristiandad y alberga en su territorio ciudades tan simbólicas como Belén, como Nazaret o como Jerusalén. Y esto explica que también en todo el Oriente Próximo, pero de manera particular en Palestina, haya comunidades cristianas pues muy significativas todavía hasta nuestros días, aunque como conjunto de la región está perdiendo peso, perdiendo protagonismo debido a las circunstancias que tienen lugar, ¿no?, las cuales tampoco nos vamos a extender porque sería desviarnos del objeto de nuestra conferencia. El sionismo también comparte postulados con el colonialismo europeo en tanto a que es un colonialismo de asentamiento, es decir, que lo que quiere es desplazar a la población nativa, a la población originaria y reemplazarla por los judíos provenientes en un primer momento de Europa, pero también después, a posteriori, provenientes del mundo árabe. Y esto, la única manera de que puede hacerse es por medio de la apropiación de la tierra y sus recursos. Es cierto que en un primer momento no solo se hablaba de Palestina como lugar idóneo para establecer ese Estado sionista, sino que se barajaron otros escenarios, por ejemplo, la zona de Entre Ríos, en Argentina, o también Uganda,
o incluso algunos territorios, ¿no? Pero los líderes sionistas, tras enviar delegaciones, consideraron que el lugar más idóneo, también obviamente, ¿no?, por cuestiones históricas, simbólicas y religiosas, era Palestina. Pero el problema es que ese territorio, como ya hemos visto, estaba habitado, ¿no? A pesar de que uno de los mitos fundacionales precisamente es este, ¿no?, que de alguna manera plantea en su día, ¿no?, Israel Zangwill, ¿no?, que es un pensador sionista británico, la idea del tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Como hemos podido comprobar, el 90% de la población de ese territorio era palestina, ya fuera musulmana o ya fuera cristiana. Ese territorio en aquel momento pertenecía al Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano estaba atravesando sus últimos momentos, era, como se suele decir, el hombre enfermo de Europa, y sus días estaban prácticamente contados, habida cuenta que con la entrada en la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano, pues se acelera, ¿no?, el declive de ese hombre enfermo, y finalmente los territorios que todavía tenían el mundo árabe son repartidos entre británicos, franceses y otros países, ¿no? Entonces, bueno, la mirada, como vemos, de los primeros pensadores sionistas, no solo Theodor Herzl, que es el más conocido, sino aquellas personas que rápidamente se adhieren a ese proyecto utópico, es realmente, la mirada que tienen hacia los pueblos originarios es realmente muy negativa. Habla de pequeña población de árabes, errantes, chantajistas, y que tienen que ser sacrificados, ¿no?, para que ese territorio forme parte de la civilización occidental, y que el movimiento sionista, por lo tanto, sería el más idóneo, ¿no?, para crear ese bastión de Occidente en Oriente que sirviese además a los intereses europeos, ¿no? Esa deshumanización del pueblo palestino la vemos también en otros pensadores, ¿no? Por ejemplo, Moshe Milaski, un pensador pues más bien ya de la Primera Guerra Mundial, que dice claramente: estamos tratando con gente semisalvaje, que tiene conceptos sumamente primitivos. Esta es su naturaleza: mentir, engañar. Esa imagen negativa del pueblo palestino es la misma probablemente que tengan los franceses del pueblo argelino o del pueblo marroquí y del resto de colonias que tuvieron en el mundo árabe. Pero es curioso porque ha pervivido en el tiempo, y prácticamente muchas de las declaraciones que se formularon hace un siglo siguen repitiéndose día tras día por los dirigentes israelíes, que hablan de lo que está ahora ocurriendo en Gaza es una lucha entre la civilización y la barbarie, ¿no? Por lo tanto, esa deshumanización del pueblo palestino no es nueva, sino se remonta a un siglo atrás con el surgimiento del movimiento sionista. La invisibilización de los palestinos también es otra pauta común que vemos día tras día, que se repite y se perpetúa en el tiempo. Voy a intercalar también algunas recomendaciones literarias que yo creo que, además de los ensayos que hay en el mercado, y que podemos acceder fácilmente a ellos, haré algunas recomendaciones también. Sí que es cierto que también hay autores y autoras que nos permiten, ¿no?, comprobar en toda crudeza en las implicaciones que tiene la aplicación del proyecto sionista Palestina. Y me refiero, por ejemplo, a este libro de Adania Shibli, una escritora palestina, que adquirió fama recientemente porque en la Feria del Libro de Frankfurt se le iba a otorgar un premio, y los alemanes impidieron, ¿no?, que se le entregase ese premio después del 7 de octubre, ¿no? Cancelaron a Adania Shibli y evitaron, ¿no?, que ese premio que se le iba a otorgar por esta obra, Un detalle menor, pues le fuera concedido, ¿no? Entre otras cosas porque toca un tema muy sensible, toma un tema como es la violación de una mujer beduina en la zona del Sinaí en plena guerra del año 47-48, cuando se establece el Estado
de Israel. Un libro que se ha traducido recientemente al español, magníficamente traducido por el arabista Salvador Peña Martín, y que todo el mundo puede acceder a él porque, bueno, muchas veces a través de la literatura podemos, sin duda alguna, familiarizarnos con conflictos de una manera mucho más sencilla porque empatizamos con los protagonistas y no tenemos que leer a lo mejor un ensayo que nos resulta excesivamente farragoso. Entonces, en el ADN sionista está precisamente la negación de la existencia del pueblo palestino, está la deshumanización del pueblo palestino y está la invisibilización del pueblo palestino. Esto lo podemos ver día tras día y como incluso a día de hoy pues muchos medios de comunicación invisibilizan la tragedia palestina, no cuentan lo que está ocurriendo sobre el terreno y solo mencionan la versión, la narrativa de una de las partes, de la parte israelí, pero no de la parte palestina. Como mencionábamos anteriormente, el 90% de la población de Palestina no era judía cuando se plantea el proyecto sionista y de hecho en esas misiones que se envían a Palestina, uno de los más fieles colaboradores del propio Theodor Herzl concluye que la novia es bonita pero está casada con otro hombre, refiriéndose a que allí había otro pueblo y que obviamente el proyecto sionista iba a encontrar serios obstáculos, serias dificultades para implementarse por la previsible hostilidad de la población nativa, de la población originaria. A mí siempre me gusta en mis exposiciones recordar cómo era Palestina en aquel entonces, ¿no? Para combatir ese mito fundacional de Israel, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Esto era Palestina, ¿no? Esto es el Santo Sepulcro, esto es la explanada de las mezquitas, donde está la cúpula de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa, esto es el Santo Sepulcro, también en Jerusalén, ¿no? Como vemos, obviamente, allí había una población que fue expulsada mayoritariamente de sus hogares en el curso de las últimas guerras, ¿no? No solo Jerusalén, también tenemos Belén, ¿no? Una imagen de las Navidades, del peregrinaje a la iglesia de la Natividad en el corazón de Belén, Belén como Beit Jala o como Beit Zahur, ciudades mayoritariamente cristianas en aquel entonces. Hoy por hoy, buena parte de la población palestina cristiana ha abandonado sus hogares, ¿no? Y se ha desplazado a otros lugares. En el caso de ese triángulo formado por Beit Jala, Bethlehem y Beit Zahur, pues, por ejemplo, muchos se han establecido en Chile, donde hay una comunidad de más de 400.000 palestinos, en su mayor parte cristianos, que han huido por las condiciones que tienen que padecer bajo la ocupación. Haifa, que hoy en día es el mayor puerto de Israel, también era una comunidad muy floreciente, como lo era Jafo, ¿no? Aquí vemos el puerto, los pescadores, también vemos a población campesina. Entonces, bueno, estas fotos datan de las primeras décadas del siglo XX y evidencian que efectivamente no era una tierra baldía, no era una tierra yerma, no era una tierra abandonada, sino que ese territorio estaba poblado, formaba parte del Imperio Otomano y compartía, ¿no? buenas parte de sus condiciones con los países y las regiones circundantes, ¿no? Con lo que después será Líbano, lo que será Siria, lo que será Jordania, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no era un pueblo despoblado, ¿no? Y desde el primer momento, dentro del movimiento sionista, surgen dos familias, ¿no? Por una parte, el Partido Laborista, o el Mapai, como se llamaba en sus orígenes, dirigido por Ben Gurión, David Ben Gurión, que será el padre fundador del Estado de Israel, pero también está la corriente revisionista dirigida por Jabotinsky, por Vladimir Zev Jabotinsky, que desde un primer momento, cuando llegó al territorio, se dio cuenta de que ese territorio estaba poblado y que el proyecto sionista, la única vía para imponerse contra los designios de la población nativa,
era precisamente imponerse mediante la fuerza militar, ¿no? Y de ahí que estableciera ese concepto del muro de hierro. Si queremos establecer un Estado, tenemos que imponer la fuerza bruta y tenemos que expulsar a la población. Probablemente el laborismo y el revisionismo compartieran los mismos objetivos. Lo que no compartían eran los medios para aplicarlos. Ambos querían un Estado israelí en el Eretz Israel, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, pero diferían en los objetivos. Los laboristas pensaban que podían llegar a acuerdos parciales con los dirigentes árabes de la región, con la población local, para que aceptaran esa supremacía sionista, mientras que Jabotinsky y sus herederos, los herederos son hoy en día su máximo representante, sería Netanyahu, tenía claro que solo la fuerza militar podría provocar el éxito de la empresa sionista. Y bueno, compartía también esa mirada crítica con la población local, esa deshumanización del pueblo palestino, por ejemplo, se puede ver, ¿no?, con esa frase, ¿no?, al alma islámica hay que barrerla del Eretz Israel, de la tierra de Israel. Pero decía crudamente, ya en un artículo a principios de los años 20, ¿no?, en la época de entreguerras, cuando ya se ha aprobado la declaración Balfour, cuando ya se ha establecido el mandato británico sobre Palestina, dice claramente: no puede haber un acuerdo voluntario entre nosotros y los árabes, ni ahora ni en el futuro. Es totalmente imposible obtener un consentimiento voluntario de los árabes para convertir Palestina de un país árabe en un país con mayoría judía. Entonces, bueno, más realista su enfoque y menos idealista, sin duda, el del revisionismo frente a la visión más idealista del laborismo, ¿no? Lo interesante de Jabotinsky es que crea un grupo paramilitar que se llama el Betar, que empieza a emprender acciones para expulsar a la población palestina y que además tiene una profunda simpatía, ¿no?, por el fascismo italiano. De hecho, consigue el apoyo de Mussolini y se forma, ¿no?, en Italia, él junto a sus partidarios, ¿no?, para crear ese grupo militar, Betar. Después surgen Irgun, Stern, y para crear ese partido revisionista del cual posteriormente nacerá el Herut y posteriormente el partido Irgun y el partido Likud, ¿no? Entonces, pues tenemos el origen, ¿no?, del pensamiento del Likud, que actualmente está en el gobierno, dirigido por el primer ministro Netanyahu, es el de Jabotinsky y comparte 100% sus postulados y su lectura de la situación sobre el terreno. En el otro lado, hemos dicho que además del partido revisionista está el partido laborista, que en un primer momento se llamaba Mapai, estaba Ben Gurión. Y Ben Gurión, aunque partía de unos postulados idealistas, poco a poco fue acercándose a el pensamiento de Jabotinsky. Llegó a la conclusión en los años 40 de que no había una posible solución negociada, no había posibilidad de un diálogo, porque los palestinos nunca iban a aceptar la creación de ese Estado sionista sobre su territorio. Y además se puso, ¿no?, tuvo la franqueza, ¿no?, de ponerse en el lugar, ¿no?, de los palestinos, ¿no?, y dijo esta frase tan célebre, ¿no?: no ignoremos la verdad, políticamente nosotros somos los agresores y ellos se defienden. El país es suyo porque ellos lo habitan. Nosotros queremos venir aquí y establecernos, queremos quitarles su país, ¿no? Entonces, bueno, también es consciente de que los palestinos van a tener que pagar por los pecados cometidos por los europeos en la Segunda Guerra Mundial, por la Shoah, por la destrucción del pueblo judío en Europa, con el asesinato de 6 millones de personas en los campos de concentración y los campos de exterminio. Y es cierto, ¿no?, dice, ¿no?, Dios nos lo prometió, pero ¿qué podría importarles? Nuestro Dios no es el suyo. Ha habido antisemitismo, los nazis, Hitler, Auschwitz, pero ¿fue culpa suya? Solo ven una cosa: hemos venido y les hemos robado su país. ¿Por qué iban a aceptar, ¿no? Es decir, que también es consciente de que los palestinos nunca van a aceptar la creación de ese Estado, ¿no? Como hemos mencionado, y ya rápidamente para ir ganando tiempo, eh, eh, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah,
la recién creada Naciones Unidas intenta adoptar una solución salomónica, podríamos denominarla, ¿no? Es decir, dividir el territorio de Palestina en 2 estados. Para ello fracciona el territorio en 6 unidades territoriales diferentes, como vemos ahí, y concibe un estado israelí en las zonas azules, es decir, en la franja litoral mediterránea, que es la más fértil, también en el desierto del Sinaí y en parte de la Alta Galilea, con acceso al mar de Galilea, precisamente donde estaban las principales colonias, asentamientos de judíos llegados de Europa hasta aquel momento. Y propone también un Estado árabe en una porción menor de territorio, en un 43% de territorio, y la creación de zonas internacionales que abarcarían no solo Jerusalén, sino también Belén, ¿no? Por su importancia simbólica, que serían administradas por una coalición internacional, ¿no? Un plan, el de partición del año 47, destinado al fracaso, entre otras cosas porque no consulta con la población local árabe y porque tampoco los israelíes aceptan de buen grado esa partición porque ellos aspiraban al control del 100% del territorio. De hecho, los revisionistas de lo que hoy en día es el Likud rechazan frontalmente ese plan y además reclaman parte de Líbano, parte de Siria y parte de Jordania como el futuro Eretz Israel, como el futuro Estado israelí. Y en cambio los laboristas lo aceptan de manera pragmática. Dicen, mejor esto que nada, pero obviamente por la fuerza bruta acabaremos imponiendo el control de judío sionista al 100% del territorio. Esto es lo que dice abiertamente Ben Gurión, ¿no? Se trata solo de una fase intermedia y crearemos un ejército poderoso. Después de la proclamación del Estado, aboleremos la división del país y nos extenderemos por la totalidad del Eretz Israel, de la tierra de Israel. Es curioso, ¿no? Porque siempre la narrativa oficial que se ha transmitido de generación en generación es que todo el movimiento sionista aceptó ese plan de partición y que todos los árabes y todos los palestinos lo rechazaron, cuando la realidad, como vemos, es muy diferente. También el movimiento sionista, no solo los revisionistas de Jabotinsky, sino también los laboristas de Ben Gurión, lo rechazaron frontalmente porque no satisfacía al 100% sus demandas territoriales. No querían dividir el país con nadie, sino querían ocuparlo en su totalidad. El problema es que la población local seguía estando allí. Había población palestina. ¿Qué va a ocurrir con ella? Bueno, pues es lo que denominamos la Nakba. En el curso de esa primera guerra árabe-israelí, como vemos en el mapa de la derecha, Israel consigue ampliar los territorios que le concedía el plan de partición y conquistar el 78% del territorio y tan solo deja sin ocupar la franja de Gaza, a la que conocemos por los acontecimientos que tienen lugar desde el 7 de octubre, y también al Cisjordania, al West Bank. Es decir, el resto del territorio, parte del Negev, parte también de la Galilea, parte también del corazón de Palestina, es ocupado e incluso Israel accede a la parte de Jerusalén, a la parte oeste de Jerusalén, y desde entonces reclama ese territorio como su capital eterna e indivisible, ¿no? Tal y como dice una ley básica. ¿Qué va a pasar con la población? Bueno, como hemos dicho, el colonialismo de asentamiento quiere apropiarse de la tierra, de sus recursos, y por lo tanto la única vía para hacerlo es expulsando a la población local. En el marco de esa primera guerra árabe-israelí tiene lugar la Nakba, lo que ellos llaman la catástrofe. Ahora estamos hablando de la segunda Nakba, de la segunda catástrofe. El desarrollo de la limpieza étnica. La población local es expulsada de sus hogares, no en su totalidad, pero sí casi el 85% es expulsada de sus hogares, y por lo tanto se crea el problema de los refugiados, al cual va a intentar no resolver porque no tiene competencias para ellos, pero sí prestar ayuda para aliviar, ¿no?, el sufrimiento de esa población,
la UNRWA, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, ¿no? Obviamente la narrativa israelí es diferente de la palestina. La narrativa israelí lo que viene a decir es que esos palestinos abandonaron sus hogares, sus territorios de motu propio. No fueron expulsados, no hubo operaciones de limpieza étnica. Pero en la práctica sabemos que sí las hubo y que hubo órdenes muy precisas por parte del ejército israelí, ¿no? Algunos historiadores israelíes, ¿no? Como Ilan Pappé, al cual muchos de vosotros seguro que conocéis, pues han abordado, ¿no? Esas operaciones en sus libros, ¿no? Algunos de ellos traducidos, ¿no? al español, otros desgraciadamente no han sido traducidos todavía. El caso es que hubo una expulsión de cerca de 750.000, 800.000 palestinos, teniendo en cuenta que la población en aquel momento era 1.200.000 palestinos por 450.000 israelíes, pues llegamos a la conclusión que más de 2/3 partes, del 75, del 80% de la población palestina, fueron expulsados o bien a Gaza, a la Franja de Gaza, o bien a Cisjordania, o bien a los países limítrofes, como vemos, Líbano, Siria, Jordania, que acogen hoy por hoy a la mayor parte de los refugiados palestinos, junto a Gaza y Cisjordania. Hoy por hoy tenemos que hablar de 6 millones de refugiados palestinos recogidos, ¿no? Por las estadísticas de la UNRWA, buena parte de ellos fuera del territorio, pero también buena parte de ellos dentro de la Palestina ocupada, de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de esos planes a los que aludíamos anteriormente, el plan Dalet, ¿no? Que se cita textualmente, entre comillas, ¿no? Lo que pretendía es un plan del ejército israelí, de la Haganá, ¿no? Destrucción de pueblos, incendiándolos, volándolos, poniendo minas entre los escombros, sobre todo si son centros de población difíciles de controlar, ¿no? La fuerza enemiga debe ser destruida y la población expulsada fuera de las fronteras del Estado. Entonces queda muy claro que otra vez esa narrativa, ¿no? Que antes decía un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, lo cual no es cierto, o que hubo una salida de motu propio, ¿no? Por voluntad propia de la población local, tampoco parece ser cierto, ¿no? Porque en los archivos secretos demuestran claramente que el ejército israelí tenía un plan para limpiar étnicamente ese territorio. En total, pues bueno, 400 aldeas fueron destruidas en los meses y años posteriores a la guerra del año 48 y en total, pues unas 750.000 personas fueron desplazadas de manera forzosa en el curso de la Nakba. Muchos de ellos se establecieron, como hemos mencionado, en Jordania, Siria, Líbano, pero también en Gaza y Cisjordania, que fueron los únicos territorios palestinos que no fueron ocupados por Israel. Se habla de más de 30 masacres cometidas, la más célebre de ellas, Deir Yassin, realizada por las milicias paramilitares israelíes, de los herederos, ¿no? Del pensamiento de Jabotinsky, que murió en el año 35 y por lo tanto no pudo ver el nacimiento del Estado de Israel en el año 48. Se habla de 13.000 personas asesinadas y de 500 aldeas, villas destruidas. Comparemos estas cifras con las del genocidio actual de Gaza. Estamos hablando de al menos 41.000 muertos, estamos hablando de al menos 2,1 millones de personas forzosamente desplazadas y estamos hablando del 75% de las infraestructuras de la Franja de Gaza completamente devastadas y destruidas por el ejército israelí con armamento, no lo olvidemos, estadounidense. Por lo tanto, las cifras de esta segunda Nakba, que tiene lugar a partir del año 2022-23, son mucho mayores que las cifras de la primera Nakba, de la primera catástrofe, ¿no? Por eso, nuestro último libro, realizado junto a José Abu Tarbous, ¿no? Un académico de origen palestino, se llama así precisamente Gaza, crónica de una Nakba anunciada, ¿no? La segunda Nakba. Entonces, dando un salto y ya acercándonos a lo que está ocurriendo hoy en día sobre el terreno, pasamos a la Guerra de los 6 días, que es cuando Israel, en el año 1967, es capaz de conquistar Gaza, Cisjordania en su totalidad y
además otros territorios pertenecientes a Siria, como los Altos del Golán o como el desierto del Sinaí egipcio. Aquí se plantea otra vez un dilema: ¿qué hacer con Gaza y Cisjordania? ¿Qué hacer con ese territorio? Ese territorio tiene una población muy significativa, por lo tanto, no puede ser anexado de manera inmediata. Hay que crear una política de hechos consumados para facilitar esa futura anexión. No puede ser anexado de una manera inmediata porque Israel no puede permitirse el lujo de absorber a cientos de miles de palestinos que viven en ese territorio y darle la plena ciudadanía, porque entonces dejaría de ser un Estado única y exclusivamente judío, tal y como perseguía el movimiento sionista. Entonces se plantean diferentes planes, pero en esa lógica, ¿no?, de hechos consumados: crear asentamientos, crear una nueva realidad sobre el territorio para evitar que algún día surja en ellos un Estado palestino soberano independiente, tal y como pretende la OLP a partir de su creación, ¿no? Justo en esta misma década. No me voy a extender demasiado, pero sí que es interesante cómo difieren los postulados del Partido Laborista en el gobierno y los postulados del Likud, el heredero del revisionismo de Jabotinsky. Fijémonos en en el mapa de la derecha, ¿no? Aquí se habla de zonas azules, zonas a ser controladas por Israel, y para separarlas, ¿no?, de su entorno árabe, para separarlas de Jordania. Zonas destinadas a ser progresivamente anexadas una vez que se creen las condiciones, es decir, que se apropien de ese territorio y de sus recursos, ¿no? Aquí estamos hablando de los acuíferos, y una vez que en ese territorio la mayor parte de la población sea judía, es decir, creación de colonias, de asentamientos y desplazamiento masivo de la población israelí al territorio ocupado, a pesar de que esto viola, ¿no?, las convenciones de Ginebra, en concreto la Cuarta Convención de Ginebra, que impide a la potencia ocupante desplazar a parte de su población al territorio ocupado. Pero la lógica de crear hechos consumados para impedir a toda costa la creación futura de un eventual Estado palestino, ¿no? Y el laborismo ya plantea esta idea, ¿no?, la separación entre la tierra y la población. El control de la tierra es indiscutiblemente para Israel, para las autoridades militares y civiles israelíes, mientras que la administración de la población puede cederse o bien a Jordania o bien a los propios palestinos. Es decir, ellos no están interesados en gestionar el día a día de los palestinos, porque esto obviamente requiere muchísimas energías, muchísimos esfuerzos. Ellos se centran en el control de la tierra, en la creación de asentamientos, en la apropiación de los recursos, los acuíferos, y para los palestinos se contempla una eventual administración siempre que los acepten, Jordania, la corona jordana o los palestinos lo acepten, ¿no? Llega el Likud al poder, ¿no?, el heredero del partido revisionista de Jabotinsky, el Likud, ¿no?, con algunos dirigentes, ¿no?, como Menachem Begin, como Isaac Shamir, como Ariel Sharon, muchos de ellos responsables de las principales matanzas que tuvieron lugar en los años 47-48, por lo tanto, criminales de guerra, pues llegan al poder, se convierten gradualmente en primeros ministros, y ellos tienen un proyecto muy claro, ¿no?, un proyecto que hay que acelerar la colonización para anexar el territorio y extender la soberanía al conjunto del territorio comprendido entre el río y el mar, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y aquí es cuando van a contar con un aliado imprescindible, ¿no?, que es el sionismo religioso. Los religiosos siempre habían visto con escepticismo, ¿no?, al movimiento sionista, que era un movimiento eminentemente laico, era un movimiento también de izquierdas, ¿no?, con el Partido Laborista. Pero a partir de la conquista o de la ocupación de Gaza y Cisjordania en el año 1967, van a ir aproximándose, ¿no?, al sionismo. Ahí tenemos una figura radical, ¿no?, que es el rabino Kook, que es el que concilia, ¿no?, el judaísmo religioso y el nacionalismo sionista. Dice que hay que unir fuerzas, que ese territorio se ha conquistado por un decreto divino
que no puede devolverse la tierra de Israel porque la ha prometido Dios a Abraham y por lo tanto no hay lugar en ningún caso a una negociación, un diálogo o la división o la partición de la tierra, ¿no? Entonces, los humanos no pueden ir contra la ley mosaica. Luego crea un movimiento que se llama Gush Emunim, que es el bloque de los fieles, que va a tener un gran protagonismo a la hora de expandir la presencia de colonias judías sobre el territorio palestino. Hoy en día, los representantes de Gush Emunim, del denominado bloque de los fieles, están en el gobierno y veremos lo que dicen. Obviamente, extender la soberanía judía al conjunto del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y expulsar a la población local, ¿no? Pero el sionismo religioso ha dicho que tradicionalmente, el judaísmo religioso había estado alejado también del proyecto sionista porque consideraban que no se daban las condiciones para restablecer el reino de Israel, habida cuenta que no había llegado el Mesías, ¿no? La figura de Kook es muy importante porque concilia, ¿no?, dos corrientes que habían estado completamente separadas hasta aquel momento y que empieza a tener cada vez más apoyos, más respaldos dentro de la propia sociedad israelí. Y aquí volvemos a los padres fundadores, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no?, porque ellos mismos reflexionaron sobre la relación entre política y religión. ¿Qué tipo de Estado? ¿Queremos un Estado laico? ¿Queremos un Estado teocrático? Hoy por hoy, muchos de vosotros y vosotras sabréis que Israel no tiene una constitución, se rige por leyes básicas, al igual que, por ejemplo, el Reino Unido. Entre otras cosas, por la fractura tan importante que hay dentro de la sociedad israelí. Hay varios Israeles dentro de Israel. No es un país homogéneo, no es un país compacto, es un país fracturado. Hay un Israel que podríamos decir laico, liberal, progresista, cosmopolita, que es el Israel del Mediterráneo, es el Israel representado por ciudades como Tel Aviv, como Haifa, y después está el Israel conservador, el Israel ultramontano, el Israel religioso, ¿no?, que tiene como centro espiritual Jerusalén, pero también todas las colonias que Israel ha construido desde el año 1967 hasta nuestros días para albergar a 800.000 judíos, ¿no? Entonces, hay dos almas que están muy divididas, muy fracturadas en torno a qué Estado establecer, ¿no? Y hoy en día quien está ganando la partida no es el Israel liberal, sino es el Israel religioso ultraconservador. Sobre esta cuestión reflexionaron, ya hemos dicho, Theodor Herzl o Ben Gurión. Y me gusta a mí recordar esta frase, ¿no?, de Theodor Herzl, ¿no? Cuando habla de hay que crear un Estado teocrático y dice, no, la fe nos une, la ciencia nos hace un pueblo libre. No dejaremos que nos gobierne la voluntad teocrática de nuestros dirigentes religiosos. Sabremos cómo encerrarlos en sus sinagogas, como soldados en sus cuarteles, ¿no? Es una frase muy actual, en mi opinión, porque evidencia que Israel no ha sido capaz de encerrar a los militares en los cuarteles ni a los religiosos en las sinagogas. Es más, hoy en día los militares dirigen los destinos de Israel. La abrumadora mayoría de los parlamentarios en la Knesset son militares. La abrumadora mayoría de los partidos religiosos que hay representados en la Knesset son también líderes religiosos, ¿no? Luego, no se ha cumplido esta máxima planteada por Theodor Herzl. Y el programa del sionismo religioso dice muy claramente que hay que seguir con el expansionismo territorial. Incluso muchos consideran que el Estado de Israel no tiene que limitarse al territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, sino que debería ir mucho más allá, ¿no? Hablan también, comparten, ¿no?, esta idea de la completa anexión de los territorios ocupados, de la represión contra cualquier forma de resistencia, de la profundización de la colonización por medio del establecimiento de asentamientos y de la expulsión de la población nativa. Esto es lo que dicen prácticamente todos los partidos de corte sionista religioso, incluidos los que están hoy en día representados en el gobierno.
muy rápidamente, ¿no? Para ir ya terminando, ¿no? Esta idea del plan Robles, ¿no? Difiere con el plan Alón, ¿no? Porque lo que quiere es extender los asentamientos al conjunto del territorio, no ya solo quedarse con el Valle del Jordán, sino dividir las propias ciudades palestinas para romper su continuidad territorial e impedir que algún día surja un Estado palestino. ¿Mm? Y así crece la colonización. Si nos fijamos, prácticamente era simbólica. En los años 70 prácticamente no avanzó, y es en los años 80, coincidiendo con la llegada del Likud al poder, cuando poco a poco se va extendiendo. Pero fijémonos, por ejemplo, cuando se convoca la Conferencia de Paz de Madrid en el año 1991, apenas había 75.000 colonos en el West Bank, en Cisjordania. Y ese número, a medida que avanza el proceso de negociaciones, lo que se llama el proceso de Oslo, el proceso de paz, pues se multiplica, con lo cual queda clara la voluntad de todos los partidos israelíes, independientemente que gobierne el Partido Laborista o el Likud, de impedir a toda costa la construcción de un Estado palestino. Y esos colonos, en muchos de los casos, no en todos, pero sí que en muchos de los casos, son colonos de confrontación, colonos armados, ¿no? Y esto pues implica que cada vez van a tener más peso sus reivindicaciones en el seno de las decisiones que adoptan los gobiernos israelíes, ¿no? Conforme aumenta su peso, más capacidad tienen para influir en los resultados electorales. Llegamos a Oslo. Oslo no crea un Estado palestino. Y esto es importante remarcarlo porque hay muchas personas que todavía consideran que ya existe un Estado palestino. No, lo que establece es una autoridad palestina con unas competencias extraordinariamente limitadas en algunas partes de Cisjordania y en algunas partes de Gaza, que no sale aquí, ¿no? Pero vemos cómo las zonas verdes, el área A, queda bajo completa control de la autoridad palestina, bajo completa administración palestina. Hay unas zonas, áreas B, que es control mixto, securitario israelí y administrativo palestino, pero la inmensa mayoría del territorio de las áreas C queda en manos del control absoluto de las autoridades israelíes. Esto efectivamente no era un proyecto acabado, era simplemente un plan interino. En 5 años debería alcanzarse un acuerdo definitivo, ¿no? Pero en ese tiempo, desde que fueron firmados en el año 93, hace ya más de 30 años, Israel no deja de construir asentamientos de cara a impedir a toda costa el surgimiento de un Estado palestino, ¿no? Sigue con ese proyecto de colonialismo de asentamiento, apropiación del territorio, de sus recursos y también a implantación de los colonos, ¿no? Sobre ese territorio, ¿no? Con lo cual, no se construye un Estado palestino y más bien lo que se avanza es hacer ese proyecto concebido por los laboristas de repartición de funciones. Nosotros controlamos el territorio y vosotros administráis a la población. No me importa. Os recluyo en una serie de bantustanes aislados entre sí, sin comunicación, sin libertad de movimiento ni de personas ni de mercancías, y mientras tanto avanzo en esa política de colonización y de construcción de nuevos asentamientos, ¿no? Para hacer inviable ese Estado palestino. El resultado, que hoy por hoy hay, aunque habla de 750, hoy por hoy, como son datos de 2020 y como ha aumentado tanto en el curso de del último lustro, deberíamos hablar de casi 800.000 colonos sobre el territorio palestino. Es decir, 3 millones de palestinos en Cisjordania, 800.000 colonos, ¿no? Con lo cual, el tiempo obviamente avanza y el tiempo es un instrumento a favor de la parte fuerte de la ecuación, que es Israel, para impedir a toda costa la construcción de ese Estado palestino y, por lo tanto, la aplicación de un sistema de apartheid, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y ahora sí que ya las últimas diapositivas, para dejar un poco de espacio para el debate, vinculadas a qué es el gobierno de Netanyahu. Netanyahu ha conseguido aglutinar en torno a su gobierno a los partidos, y esto ya lo mencionó tanto Olga Rodríguez como Jesús Núñez en sus intervenciones de ayer, más radicales de la historia de Israel, ¿no? La coalición gobernante no solo está integrada por el Likud, que es un partido ultranacionalista, sino que además tiene como socios imprescindibles a partidos de corte supremacista, de corte mesiánico, de corte ultraortodoxo.
¿no? Como el sionismo religioso, como Poder Judío y otros, ¿no? Que son los que de alguna manera imponen las directrices de este nuevo gobierno. El campo de la paz, que en la década de los 90 lideró el Partido Laborista y que también aglutinó al partido de izquierdas Meretz, ha desaparecido por completos. Hoy por hoy, en un parlamento israelí con 120 escaños, tan solo cuentan con 4 diputados, para que nos hagamos una idea. Es irrelevante. Y quienes han conseguido conquistar y dominar el gobierno son los partidos más radicales que ha habido en la historia israelí. No digo que no existieran previamente, existían. Lo que ocurre es que ahora tienen un peso del que no han gozado nunca en las décadas anteriores. Por ejemplo, Smotrich, el ministro de Finanzas y el número 2 del gobierno israelí, célebre por haber publicado en el año 2017 un plan el que abogaba por la expulsión masiva de la población palestina. El pueblo judío, dice, tiene el derecho exclusivo a todas las partes del Eretz Israel, es decir, de todo el territorio comprendido entre el río y el mar. Nuestra ambición nacional, dice ese plan, que es un poco, ¿no?, las directrices que está siguiendo actualmente el gobierno Netanyahu, es un Estado judío desde el río hasta el mar, un hecho consumado, un hecho que no admite discusión ni negociación con nadie, ¿no? Hay que imponer la soberanía sobre toda Judea y Samaria con actos recurrentes de colonización. De este modo podemos crear una realidad clara e irreversible sobre el terreno. Son voces, planes que sistemáticamente se ocultan, se invisibilizan, porque probablemente muchos de ustedes no habrán oído hablar jamás de estos planes, ¿no? Pero están publicados y todo el mundo los conoce en Israel, pero son sistemáticamente invisibilizados, ¿no? Por la prensa occidental. Y llegamos al famoso ataque del 7 de octubre, ¿no? Cuando todas esas tendencias que ya existían en el seno del gobierno y de la sociedad israelí se acentúan como resultado de la masacre perpetrada por Hamas y otros grupos islamistas en las ciudades colindantes con la Franja de Gaza, que se saldan con la muerte de cerca de 1.150 personas y el secuestro de otras 240. Esto desencadena la campaña israelí, que ha provocado hasta el momento más de 41.000 palestinos muertos y 92.000 heridos, aunque las cifras podrían ser mucho mayores, como ha advertido The Lancet, que habla de casi 200.000 palestinos muertos. Nadie puede entrar en Gaza, ni tan siquiera los trabajadores humanitarios, tampoco la prensa, con lo cual probablemente nunca sepamos exactamente el número de víctimas reales de esa ofensiva que sigue, porque de alguna manera el futuro político de Netanyahu está ligado al mantenimiento de esa operación. Netanyahu tiene que hacer frente a varias investigaciones judiciales por corrupción sobre todo, y es consciente que la única manera de salir indemne de esas investigaciones es perpetuar la guerra, de no alcanzar un acuerdo sobre los rehenes porque no le interesan los rehenes. Lo que le interesa es aprovechar esta nueva coyuntura para imponer nuevos hechos consumados. Y los nuevos hechos consumados, como él mismo ha dicho, estamos librando la segunda guerra de independencia de Israel. Y ya sabemos todos cómo acabó la primera, con la expulsión masiva de la población palestina y con la apropiación de buena parte de su territorio. Pero es que Israel se ufana. Aquí tenemos algunas imágenes con las que ya voy terminando de ese proyecto, ¿no?, colonizador y anexionista. Cuando interviene en la foto de la izquierda entre Naciones Unidas, no tiene ningún reparo en sacar un mapa con el Nuevo Oriente Medio, en el cual Israel aparece ocupando el conjunto del 100% de los territorios palestinos, incluidos la Franja de Gaza y Cisjordania, es decir, un Israel de máximos, un Israel del río hasta el mar, una expresión que, por cierto, algunos países quieren criminalizar cuando la utilicen los palestinos, pero quieren santificar cuando la utilicen los dirigentes israelíes, ¿no? Y en la foto de la derecha sale en un mapa, precisamente de una conferencia de prensa que ofreció esta misma semana, en la cual directamente no aparecen ni el West Bank ni el Cisjordania. Es decir, es rápidamente anexado a Israel, como si el problema palestino únicamente se circunscribiera en la actualidad a la Franja de Gaza.
¿Mm? Esa deshumanización del pueblo palestino se ve muy claramente, ¿no? Hoy en día, cuando, por ejemplo, en una captura de la pantalla del tuit de Smotrich, el ministro de Finanzas, cuando dice que hay 2 millones de nazis, ¿m? Y que hay que exterminarlos, ¿no? Hay que exterminar a todo el pueblo palestino. ¿M? Si nos fijamos en otra declaración suya, ministro de Finanzas, la última, la mejor opción sería dejar morir de hambre y sed a 2 millones de palestinos de Gaza, ya que es lo justo y lo moral hasta que se devuelvan los rehenes. Lo que dice Galán, que es el ministro de Defensa, otro de los hombres fuertes del gabinete, Netanyahu, estamos luchando contra animales humanos, ¿no? Es una lucha, dice Netanyahu, de la civilización contra la barbarie. Es decir, se están repitiendo los mismos eslóganes que se planteaban por los padres del movimiento sionista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Exactamente los mismos eslóganes. Un bastión de la civilización contra la barbarie. Recordad que dijo Theodor Herzl. Y bueno, estos llamamientos a la segunda Nakba son constantes por parte de toda la escena política israelí y prácticamente por parte de todos los miembros del gabinete Netanyahu, ¿no? Estamos desplegando la segunda Nakba, ¿no? Fijaros, ¿no? En esa imagen, cuando los soldados israelíes entran en las casas palestinas para dinamitarlas, no tienen ningún inconveniente en reconocer que están perpetrando un genocidio en la franja de Gaza y que la única solución es la expulsión masiva de esos 2,3 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza, tal y como propuso la ministra de Inteligencia, expulsarlos al Sinaí o al resto de países árabes, ¿no? Es decir, que no esconden en ningún momento ni el genocidio ni tampoco la voluntad de limpieza étnica. Incluso uno de los ministros del gabinete Netanyahu, en este caso del Partido Poder Judío, habla, ¿no?, de la posibilidad de lanzar una bomba atómica. No tiene en cuenta que también muchos israelíes morirían en el caso de que se optara por una solución tal extrema. Nos podríamos detener en muchas declaraciones de los principales dirigentes israelí, por ejemplo, en esta, ¿no?, que una cita bíblica, ¿no?, de Samuel 15:3, ¿no?, cuando habla precisamente Netanyahu de hay que hacer lo que hicimos en su día a Amalek, ¿no? Debe recordar lo que Amalek os ha hecho, dice la Sagrada Biblia, y lo recordamos, y estamos luchando. ¿Qué es Amalek? ¿No? Pues en el Antiguo Testamento es la nación enemiga del pueblo judío, y lo que decía el Antiguo Testamento, Samuel 15:3, es atáquenlos, destruyanlos, no los perdonen, mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y burros, ¿no? Es decir, que esos llamamientos al genocidio se han convertido en la norma y no la excepción dentro de la sociedad y de la escena política israelí. Y ahora sí, efectivamente, ya para terminar, otra recomendación literaria, en este caso de una escritora palestina, ¿no?, Isabella Hamad, que ha hecho un magnífico libro hablando precisamente de esos años, de los años 20, de los años 30, de los años 40, ¿no?, en los que el movimiento sionista intenta, ¿no?, imponer ese proyecto sionista frente a la resistencia de la población nativa, de la población palestina, ¿no? Y dice claramente, ¿no?, reflexionando sobre lo que está ocurriendo hoy en día, dice, no es una guerra contra un grupo militante, no es una guerra contra Hamas, no es una guerra contra el terrorismo, es una guerra contra todos los palestinos, es un genocidio, ¿no? Y dice cómo ese excepcionalismo israelí está cuestionando todas las normas que se establecieron en ese orden liberal que surgió tras la Segunda Guerra Mundial con la idea del derecho internacional, el derecho internacional humanitario. Dice, bueno, pues aquí se están violando de manera sistemática ante la auténtica pasividad y la auténtica indiferencia, ¿no? Pasividad de la comunidad internacional e indiferencia de la opinión pública, que prefiere mirar hacia otro lado, diciendo es un conflicto demasiado complejo, intentaré ser equidistante, los unos tienen razón, los otros tienen razón, ¿no? Ante las injusticias no hay equidistancia posible, ¿no? Hay que posicionarse de una manera clara y rotunda, y esta es una manera de hacerlo, ¿no? Muchas veces dice, aunque no te oigan, aunque las redes sociales
ni siquiera puedan exponer, ¿no?, tweets a favor de la cuestión palestina o criticando los crímenes que está perpetrando hoy en día Israel, no pares, ¿no?, de hablar de Palestina, no pares de hablar de lo que hoy en día está ocurriendo. Y eso es lo que he intentado hacer en esta exposición, que creo que ha sido quizás un tanto larga en tiempo, pero la profundidad del tema y la gravedad de la situación considero que lo hacían necesario, ¿no?, que me extendiera un poco más de lo que ayer lo hicieron mis queridos amigos y compañeros Olga y Suso. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido muy ilustrativo y sobre todo muy concientizador, con datos históricos que siempre nos aportan una nueva manera de ver las situaciones que a veces solamente tenemos por un periódico o por las redes sociales, ¿no? Tenemos algunas palabras, os recomiendo que levantéis la mano y enseguida os doy la palabra. Fernando. Sí, yo quería preguntar a Ignacio qué opina de lo que se está diciendo que Netanyahu, o mejor dicho, el gobierno de Israel, pretende con la invasión a Gaza, de que a pocas millas de la costa de Gaza hay yacimiento de gas y petróleo y que Netanyahu tiene la idea de apoderarse de Gaza para tener el control de estos yacimientos y hacer un canal hacia el Golfo de Aqaba. No sé qué piensa, pues, Ignacio de este tema. Yo solo he escuchado a algunas personas de la Universidad de Murcia. Esa es la pregunta que yo hago. Gracias, Pues Fernando. Ignacio, te doy 2 o 3 palabras. vale, perfecto, sí. Sí, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, un recordatorio de cita nada más de un autor que nos es muy, muy querido a propósito de esto, de Enrique Miró Magdalena en el año 1993. Decía, la política de Jesús, en un artículo en El País. En tiempos de Jesús, el grito con el que le recibieron las multitudes al entrar en Jerusalén fue, según la traducción del teólogo Crespi, sálvanos de los romanos, del explotador, del expoliador, del injusto gobernante y de los vendidos a él. Como podían decir los emigrantes, los marginados, los desamparados, los torturados, las inocentes víctimas de los poderosos. Hasta aquí la cita de Enrique Miró Magdalena. Creo que aquellos tiempos tan parecidos a estos mismos y lo que podríamos decir. Segundo, una sugerencia. La sugerencia de que ya sería hora de que los pueblos en todos los estados, en todos los gobiernos, y más aquellos que nos llamamos democráticos, exigiéramos previamente a los que se proponen para ser elegidos un test psicológico y psiquiátrico en relación con la psicopatía, porque estamos conducidos y gobernados por auténticos psicópatas, peligrosos para el resto de la población. Y una propuesta, la propuesta de personal e individual para mí mismo. Me propongo pasar de la obediencia de vida impuesta, de vida con B todo junto, a la obediencia de vida, separado y con V. La libre obediencia de vida de cada uno de nosotros. Gracias, Rafael. Pedro. Yo solamente... Ya es la última palabra, luego ya contestas, Ignacio. Bien, yo solamente quería, bueno, primero felicitar al ponente, que ha sido, bajo mi punto de vista, una conferencia magnífica. Yo únicamente quería añadir un matiz, y es que lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza indica la degradación moral de Occidente, la degradación moral de Estados Unidos y de Europa. Y yo quería que, por favor, el ponente hiciera algún comentario sobre este tema,
porque a mí lo que me preocupa mucho no es únicamente lo que está pasando en Palestina, sino la colaboración activa, no pasiva, sino activa, de Estados Unidos y de Europa con el genocidio de Gaza. Y a mí esto me preocupa muchísimo. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, etcétera, cuando están apoyando este genocidio? ¿Cuál es la situación moral ahora mismo y ética de nuestros países? Nada más. Yo me gustaría que, por favor, Ignacio hiciera algún comentario sobre eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Rafael y Pedro, por vuestras aportaciones con las que coincido plenamente, ¿no? Me preguntaba Fernando precisamente sobre la circunstancia, ¿no? del hallazgo de bolsas de gas en torno a la costa de Gaza, que es un elemento, sin duda, yo creo, a tener en cuenta. Es decir, todo proyecto colonial se basa en la apropiación de la tierra, pero también de sus recursos. Se ha apoderado de todos los recursos acuíferos prácticamente existentes en la Palestina histórica, Israel, y ahora se quiere apoderar también de los hidrocarburos que han sido hallados en toda la costa mediterránea, ¿no? Sabemos, además, que Israel está intentando convertirse, precisamente debido a la invasión de Rusia, ha dejado, perdón, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rusia ha dejado de ser el principal proveedor, ¿no?, de hidrocarburos de la Unión Europea y se están buscando vías alternativas, ¿no? ¿Qué quiere hacer Israel? Pues convertirse en una de esas vías alternativas, es decir, está promoviendo la creación de gasoductos, de oleoductos que pasen por su territorio y que abastezcan a los países del sur del Mediterráneo, de la Unión Europea. Luego, obviamente, lo que quiere de alguna manera con estas políticas es, por una parte, apropiarse de los recursos y utilizar el gas, el petróleo, como un instrumento de presión frente a la Unión Europea, en el caso de que pueda plantearse el debate de la necesidad de imponer sanciones a Israel por su comportamiento. Y aquí enlazamos con la segunda de las cuestiones, ¿no?, la degradación moral de Occidente, que tan lúcidamente plantea Pedro, ese doble rasero que tiene el mundo occidental, Estados Unidos por una parte y la Unión Europea por otra, a la hora de valorar lo que está ocurriendo en esa geopolítica de la que nos habló de manera tan acertada ayer Jesús Núñez, ¿eh? No es lo mismo las medidas y las sanciones que se han adoptado a Rusia, perdón, inmediatamente después de la invasión de Ucrania, que se tardaron días, no semanas ni meses, sino días en adoptarse, frente a la política complaciente que está adoptando Estados Unidos y la Unión. Estados Unidos es un caso aparte, porque Estados Unidos es el principal socio de Israel. Si no hubiera sido por ese apoyo constante que ha recibido por parte de Estados Unidos e Israel, probablemente no estaría en la posición en la que está actualmente. Las Fuerzas Armadas israelíes han lanzado sobre Gaza nada más y nada menos que 80.000 millones de... Perdón, 80.000, no sin millones, 80.000 toneladas de bombas sobre la franja de Gaza en estos 11 meses, desde el 7 de octubre. 80.000. 4 o 5 veces más de lo que se lanzó sobre Nagasaki e Hiroshima. ¿Quién ha proporcionado esas armas? Pues el 70% de las armas que se consumen en Israel los aporta Estados Unidos, pero el 30% restante lo aporta Alemania. Sin esa colaboración cómplice por parte de estos dos actores, hubiera sido imposible que Israel llegara tan lejos en su ofensiva contra la población palestina en Gaza. Sin esa colaboración no hubiera destruido las universidades. Yo, como académico, me siento en la obligación de denunciarlo. Se han destruido todos los colegios, todos los institutos, todas las universidades. Me gustaría saber qué tiene que ver, ¿no?, el mundo académico con las guerras. Hay una voluntad claramente genocida de destruir completamente el conjunto del territorio, de las infraestructuras civiles, para hacer inviable, inevitable la vida en ese territorio y promover
la salida masiva de la población local. Claro, pero es que Estados Unidos ya sabemos de qué pecojea y con quién ha estado alineado. Es que Estados Unidos es un actor más del conflicto, no es un mediador, como muchas veces se presenta, sino que es un actor más del conflicto. Está contribuyendo a destruir cualquier esperanza de que surja un día un Estado palestino. Pero es que la Unión Europea da un trato de favor a Israel. No lo olvidemos, hay unos acuerdos de asociación, ¿no? El proceso euro-mediterráneo de Barcelona, a partir del año 95, plantea dar un trato favorable en términos comerciales, económicos, a algunos países de la cuenca sur del Mediterráneo. Y Israel es uno de esos países. Tiene un trato de favor completo por parte de las autoridades de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo es que a día de hoy todavía no se ha revisado? No se ha congelado al menos, no se han impuesto sanciones, no se ha impuesto un bloqueo de armas. Es algo que es difícil de creer. Y aquí hay que diferenciar, por cierto, y esto es importante tenerlo en cuenta, la diferencia entre la población y los gobernantes. Porque la población, incluso en Alemania, que es el país más pro-israelí y pro-Netanyahu, dice exactamente lo contrario de lo que está diciendo el gobierno, por otra parte, socialdemócrata, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, hay una divergencia completa entre lo que dicen las poblaciones y lo que dicen los gobernantes. Y los gobernantes lo que están intentando es, en muchos países donde son conscientes de lo impopular de las medidas que están adoptando, están intentando criminalizar la protesta. De esto también se habló en la conferencia de Olga. Criminalizar las protestas, es decir, todo aquel que se manifieste a favor de los derechos nacionales del pueblo palestino es inmediatamente tachado de antisemita. Pero esto se da la circunstancia de incluso de algunos judíos progresistas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que se están manifestando contra el gobierno Netanyahu, se les llama antisemitas y se les acusa antisemitas. Entonces, bueno, esto efectivamente, y coincido plenamente con lo que mencionaba Pedro, hay una degradación moral de Occidente que opera dobles raseros en función de sus intereses, ¿no? Y considera que entre sus intereses está defender lo indefendible y seguir prestando un apoyo incondicional a Israel, haga lo que haga, perpetre matanzas, perpetre genocidios o haga lo que haga sobre la población palestina. Bueno, hay muchas intervenciones, dos del chat que van casi unidas. Maika dice que no has aludido al papel de los países árabes, y otra persona de número 878 dice que echa en falta las palabras relativas a la vergüenza de la actitud de los dirigentes árabes. Eso por un lado. Hugo, si quieres hablar. Yo lo que quería preguntar es, Estados Unidos es, bueno, evidentemente apoya a Israel, pero ¿por qué lo apoya tanto? Está como en un chantaje de Israel o de chantaje o el poder, digamos, sionista en Estados Unidos es tan fuerte. Me gustaría saber esto. Guillermo. Abre el micrófono, Guillermo. Ahí está. Sí, admito todo lo dicho acerca de la barbarie que se está cometiendo y la necesidad de frenarlo. Pero en mi afán de entender mejor los porqués de esta guerra, mi pregunta es, por un lado, ¿por qué no se entregan los rehenes que da pie a esta exagerada reacción? Y la segunda es por qué está ausente la solidaridad del mundo árabe en esta situación. Gracias. Paco Catalán. Sí, Ahora. ¿se me oye? Sí. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, Ignacio, gracias porque me ha encantado la exposición, ¿vale? Muy didáctica y muy clarita. Pero yo me estoy preguntando, creo como muchos, también la línea de Guillermo quizás que acaba de hablar, ¿por qué jamás lanzó ese ataque? ¿Por qué jamás lanzó ese ataque? 1.200 asesinados fue un crimen, malos secuestrados, bien, todo el contexto está claro.
pero tira la tremenda piedra al tremendo avispero y le da un pretexto de primer orden a Netanyahu para hacer la barbaridad que está haciendo. Entonces, un poco desde la línea, desde el otro lado, ¿no? Que además yo sé que tiene ahora mismo una refuerzos, un apoyo importante ante la población palestina de Gaza, ¿no? Jamás. ¿Por qué hizo eso, Ignacio? ¿Qué buscaba Jamás? Bueno, hasta aquí, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por el interés, la atención, las preguntas que formuláis que nos hacen pensar a todos, ¿no? Obviamente no se puede tocar todo, ¿no? En tan poco tiempo y eso que me he cedido, ¿no? De los 45 minutos que me propusisteis. Pero efectivamente, yo creo que enlazando con la pregunta que formula Paco, ¿no? Al final, que está muy relacionada con la que plantea Guillermo, ¿no? La idea de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el 7 de octubre? ¿No? Es algo que muchos no aciertan, ¿no? A responder y que yo creo que ni lo sabemos ahora ni probablemente lo sepamos, ¿no? En mucho tiempo, ¿no? Las razones que llevan a Hamás a un error de cálculo tan brutal, ¿no? Es decir, aparte de que es un crimen de guerra, obvio, ¿no? Asesinar a población civil, porque no olvidemos que entre esos 1.150 había más de la mitad de militares, pero la mitad también de población civil, ¿no? Que fue brutalmente masacrada, ¿no? Una acción totalmente reprobable, sin ningún tipo de dudas, ¿no? En mi opinión, ¿no? Meternos en la cabeza, ¿no? de la persona que autorizó, ¿no? Y que dio la luz verde y que planificó, ¿no? Ese ataque, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque según lo que se está sabiendo, ¿no? Ese ataque no contó, ¿no? Ni con el conocimiento ni con la luz verde del liderazgo político de Hamás, ¿no? En el exterior, ¿no? Ismael Haniyeh, asesinado recientemente por Israel en Teherán, no estaba al corriente, ¿no? de la magnitud de ese ataque en ningún momento, ¿no? ¿Quién plantea ese ataque? Lo plantea el máximo dirigente del ala militar de Hamas en Gaza, ¿no? Sinjar, ¿no? Siempre ha habido un pulso, ¿no? Dentro del organigrama de Hamas, ¿no? Entre el liderazgo político y el liderazgo militar, ¿no? Y Sinjar es representante claramente del liderazgo militar que ha conseguido imponer, ¿no? Sus postulados, su línea de trabajo, su hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta? Cuanto peor, mejor, ¿no? Es decir, vamos a un escenario de cuanto peor, mejor, ¿no? Esto le beneficia a los sectores radicales de ambos bandos, ¿no? Es un líder, Sinjar, completamente sanguinario, ¿no? Incluso para los propios palestinos que viven en Gaza, ¿no? Cuando mencionáis la idea esta de los sondeos, ¿no? Que sigue siendo muy popular, ¿no? Pues una de las cosas que se han descubierto es que han sido manipulados sistemáticamente, ¿no? En el caso de los centros de investigación de Gaza, para aumentar la popularidad de Hamas, ¿no? Jamás quien vaya a Gaza, quien hubiera tenido la oportunidad de ir a Gaza, ¿no? Como he hecho yo, ¿no? Algunas ocasiones antes del 7 de octubre, era altísimamente impopular, ¿no? Entre la población, ¿no? En lugar de mejorar las condiciones de vida, la había deteriorado de manera notable, ¿no? Gaza ha sufrido desde el año 2007 que conquistó el poder Hamas constantes ataques, ofensivas militares que han provocado decenas de miles de muertos, ¿no? ¿Qué objetivos podría perseguir dentro de la especulación? Bueno, uno de ellos es interrumpir el proceso de normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe, sobre todo los países del Golfo. Recordemos los acuerdos de Abraham en el año 2020, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, después Marruecos, también Sudán. Se suman a esos acuerdos de Abraham por el cual Israel normaliza la relación con los países árabes y la cuestión palestina, que había ocupado una posición central dentro de las políticas árabes desde el año 48, empieza a ser relegada a un segundo plano. Deja de importar a los propios líderes árabes, ¿no? Y con esto también contesto a lo que plantea Maika, ¿no? Me parece que era, ¿no? Los países árabes, ¿no? ¿Cómo se puede comprender ese silencio? Esa indiferencia, esa complicidad en muchos de los casos, ¿no? Bueno, porque la cuestión palestina, que durante mucho tiempo marcó y ocupó el lugar central en la política árabe, por lo menos hasta los años 80, 90, ha dejado de tener protagonismo. Y lo que se revela, ¿no? Jamás con el ataque del 7 de octubre es contra esa situación en la cual los territorios palestinos estaban destinados a ser anexionados
en los próximos meses, en los próximos años, por Israel. Y decir, dar un golpe en la mesa y decir, la cuestión palestina sigue siendo central. Mientras no se resuelva la cuestión palestina, no va a haber paz y desarrollo para Oriente Medio, al contrario de lo que piensan muchos dignatarios árabes, ¿no? Y esto claramente es un mensaje muy directo a Arabia Saudí y a su príncipe heredero, que estaba en el camino, en la senda de la normalización con Israel, ¿no? Todo esto, insisto, a expensas de los derechos palestinos, ¿no? Porque siempre la posición común dentro del mundo árabe había sido que no normalizaremos las relaciones con Israel, no reconoceremos y estableceremos plenas relaciones diplomáticas con Israel hasta que se retire de los territorios ocupados en el 67 y hasta que cree un Estado palestino. Pues esa posición monolítica se cuestiona con los acuerdos de Abraham, al que se iba a sumar, cuestión de semanas era, ¿no? Arabia Saudí, ¿no? Este es uno de los grandes objetivos que puede buscar, ¿no? El 7 de octubre, ¿no? Es decir, que a pesar de esa respuesta brutal que podría recibir en la Franja de Gaza, yo creo que nadie se imaginaba, ¿no?, que Israel iba a llegar tan lejos, porque todas las ofensivas anteriores, en el año 2008, en el año 2012, en el año 2014, en el año 2021, habían sido ataques que habían durado días o semanas. Nadie esperaba lo que está haciendo Israel y nadie esperaba que Estados Unidos secundara, ¿no?, esa política genocida, ¿no? Lo máximo que imaginaban es que la respuesta iba a no ser muy diferente de lo que ocurrió, pues, en otras ocasiones, ¿no? Golpear a los objetivos, asesinar a los máximos dirigentes y poco más, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre, la verdad, pero ya digo que es muy difícil especular y parece muy complicado, ¿no?, plantear. Y después, solo para terminar, la cuestión también se ha mencionado la cuestión de los rehenes, ¿no? ¿Por qué no los libera, ¿no? ¿Por qué no los libera Israel, ¿no? Jamás, ¿no? A esos 240 ya hubo, recordad, ¿no?, un acuerdo con la mediación catarí y egipcia. Se liberaron prácticamente la mitad, quedaban más o menos en poder de Hamas unos 140, si no recuerdo mal. Con vida probablemente no quede más de la mitad o probablemente un tercio, ¿no? Porque muchos de ellos o han sido asesinados o han muerto como consecuencia de los ataques israelíes, ¿no? Recordemos, y esto es importante, en la mente, digo, intentando entrar en la mente de Sinjar, que él mismo fue liberado en el curso de un intercambio de rehenes. Él ha estado más de 2 décadas de su vida en las cárceles israelíes, ¿no? El máximo dirigente actual de Hamas, Sinjar, el que ordenó los ataques del 7 de octubre. Y la vida en las cárceles israelíes no es fácil. Es decir, se padecen torturas, muchas veces violaciones, falta de alimentos, ¿no? Esto lo está denunciando día tras día Amnistía Internacional, ¿no? Más de 70, 80 presos palestinos han muerto desde el 7 de octubre asesinados, ¿no?, por las torturas israelíes, ¿no? Entonces, si intentamos comprender lo que está pensando Sinjar, es, bueno, si yo he conseguido salir en un intercambio de prisioneros, no olvidemos, ¿no?, por un cabo, el soldado Gilad Shalit, ¿no?, fueron liberados más de 1000 presos palestinos, ¿no?, por una persona. Dice, bueno, si capturamos 20, 30, 50, 100, 200, 300, lo intercambiaremos por el 100% de los presos palestinos. Probablemente eso también haya influido, ¿no? Y esa idea de decir, bueno, aunque conservemos un rehén, tarde o temprano Israel tendrá que intercambiarlo. Y no pediremos a lo mejor 1000, sino pediremos 5000. Hay que recordar que antes, es decir, en el 7 de octubre más o menos había 5500 presos palestinos en las cárceles israelíes, el 20% sin saber ni tan siquiera de que se los acusaba en detención administrativa. Hoy por hoy hay más de 12.000, ¿no? Es decir, que en este tiempo Israel ha detenido, encarcelado a más de 6.000 personas, ¿no? El 90% sin saber de qué se les acusa, ¿no? Entonces, simplemente para ser empleados como un canje, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de doble rasero y de las narrativas, ¿no?, se habla mucho de los rehenes israelíes, que pueden ser ahora, ya digo, 120, ¿no?, si no recuerdo mal. Se habla poco de los rehenes palestinos, ¿no?, de los más de 10.000 rehenes que ha capturado Israel y que no tienen alimentos, que son torturados día tras día, ¿no?, como demuestran, ¿no?,
los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, pero nadie se preocupa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy intentando dar posibles explicaciones que puedan pasar por la mente de una persona como Sinjar, ¿no? Pero ya digo que no sabremos, ¿no? Ellos mismos sacaron es decir, un breve comunicado, bueno, breve no, 17 páginas, 18 páginas, se llamaba la narrativa de Hamás, ¿no? Sobre los ataques del 7 de octubre, ¿no? Para contrarrestar lo que decía Israel, sacaron su propia versión de los acontecimientos. Está en inglés, es muy recomendable, ¿no? Porque habla precisamente de todo esto, ¿no? De los intentos de anexión, de la normalización emprendida por los países árabes e Israel, de los crímenes de guerra y lesa humanidad que perpetra día tras día la ocupación de Israel ante la indiferencia de la comunidad internacional. Y ellos planteaban todas estas ideas, ¿no? Ya digo que es muy fácil de buscar por internet para intentar ver, ¿no? Cómo tratan de justificar, en mi opinión, lo injustificable. Tenemos bastantes preguntas en el chat. Entre medias, quería meter lo que dice Maite Muñoz, que echaba de menos de las declaraciones del Papa Francisco. No sé si tú, Ignacio, tienes una opinión, si no, Tamayo seguramente la tiene. Os doy la palabra en este momento para seguir con lo del chat porque Sí, rompe un estoy intentando poco. también leer algunas cosas, ¿no? Ah, vale. El tema Sí, veo, por ejemplo, esta cuestión sobre por qué Egipto no abre las fronteras, ¿no? Para por acoger a la ejemplo, población palestina, ¿no? Bueno, esto es parte verdad y parte no. Es decir, hoy por hoy la frontera, lo que se llama el corredor Filadelfia, lo controla ya Israel, no los egipcios, ¿no? Es decir, quien puede permitir el paso de una persona o no, ya no es Egipto, es Israel, ¿no? Porque ellos tienen el control absoluto de todo el corredor, ¿no? Filadelfia, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta hace poco tiempo, ¿no? Creo que fue en junio, ¿no? Cuando tomó el corredor Filadelfia, sí que están las autoridades egipcias, ¿no? Y permitían, previo pago de elevadísimas sumas, ¿no? De dinero, el paso de personas, ¿no? Obviamente siempre con el visto bueno y la autorización de las autoridades israelíes, ¿no? Es decir, que había un trámite, ¿no? Para que los palestinos que tuvieran altos recursos pudieran pagar, ¿no? Cifras que van de los 5 a los 8.000 dólares para salir por ese paso, ¿no? Que es un soborno encubierto a las autoridades militares egipcias, que son las que controlan el país, ¿no? Por ese medio han salido cerca de 100.000 palestinos, una cantidad nada desdeñable, ¿no? Cerca del 5% de la población de palestinos de Gaza, los que tenían más recursos, los que tenían más contactos y los que los israelíes autorizaron su salida, han salido, ¿no? Esto pasó en el año 48, 47, 48, ¿no? Las grandes fortunas, los grandes terratenientes abandonaron Palestina y se establecieron en Líbano, se establecieron en Siria, antes de que se llevase a cabo la limpieza étnica. Entonces, Egipto sí que ha permitido la salida de las personas con más recursos, más pudientes, ¿no? 100.000 personas, ¿no? Hoy por hoy, Israel no permite la salida absolutamente de nadie, ¿no? ¿Por qué no ha abierto las fronteras? Bueno, porque claramente lo que pretende Israel es hacer una limpieza étnica y para hacer esa limpieza étnica necesita colaboradores necesarios, ¿no? Y colaboradores necesarios sería un país que se comprometiese a asumir, ¿no? A 2, 3, 4, 5, 6 millones de palestinos en su territorio. Hay que ir a la historia otra vez, ¿no? Yo soy profesor de estudios árabes, pero imparto asignatura de historia contemporánea. Y hay que ir a la historia, saber lo que pasó, ¿no? A los dirigentes árabes que colaboraron con Israel, ¿no? En la guerra del 48, ¿no? Por ejemplo, el rey Farouk II, ¿no? De Egipto, que fue derrocado en el año 51, 3 años después de la Nakba, por un golpe de estado militar. Y entre otras cosas, se le acusó, ¿no? De no haber sido lo suficientemente fuerte frente al ejército israelí y ante la expulsión masiva de la población palestina. Entonces, Sisi, el actual
presidente militar también egipcio, no quiere pasar a la historia como un colaborador del genocidio y de la limpieza étnica israelí sobre el pueblo palestino. Sabe que eso tendría un elevadísimo coste, ¿no? Es un país también que atraviesa una crisis económica sin precedentes, con grandísimas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no abren la frontera? Entre otras cosas, precisamente por esta razón, ¿no? No quieren ser cómplices, no quieren participar de ese genocidio, a lo mejor, sobre todo pensando en cuestiones única y exclusivamente de supervivencia política, que eso es quizás lo más triste, que están buscando sobrevivir políticamente en un escenario con grandes transformaciones, con grandes turbulencias, y saben que eso les puede costar, ¿no? Su puesto, y por eso no están dispuestos, ¿no? Aunque mantengan unas relaciones muy fluidas con Israel, pero no están dispuestos a posicionarse de una manera tan clara, ¿no? Bueno, si te parece, leemos estos mensajes que hay para no abusar de tu saber. Dice Amparo, esto es una guerra entre fundamentalistas políticos religiosos, Hamás versus sionistas. Hamás es muy cercano a la teocracia iraní. ¿Qué papel queda a la población laica? ¿Por qué? Bueno, Egipto ya has contestado. Me gustaría... A ver, ¿por qué Egipto no abre las fronteras? Ya ha nombrado a Papé, recomiendo altamente la limpieza étnica de Palestina, Beatriz. Sí, todos los libros de Ilan Pappé son muy recomendables, ¿no? Como son recomendables también los libros de... Ilan Pappé es un académico israelí de lo que se llama la nueva historia, ¿no? Los nuevos historiadores, ¿no? Que plantearon una versión crítica con la narrativa oficial israelí en los años 80. También estaba Avi Schlein, ¿no? Con el que contamos hace poco, ¿no? En la Universidad Complutense, en un congreso que organizamos, ¿no? Entonces es altamente recomendable. Pero no olvidemos que también hay académicos palestinos, ¿no? Como Rashid Khalidi, ¿no? Que tiene varios libros publicados en español, ¿no? Uno de ellos que se llama Palestina, ¿no? Publicado por Capital Swing. Y van a salir muchas obras, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo estos días una obra de otro académico, político, activista israelí, ¿no? Que se llama Meir Margalit, que va a salir publicada en las próximas semanas por la editorial Catarata, ¿no? Que es una visión desde dentro, ¿no? De la sociedad israelí, ¿no? Que explica este cambio tan radical que ha habido en el curso de las últimas décadas, pero visto desde dentro por alguien que ha tenido labores en el ámbito político, ha sido concejal del Meretz, del Partido de Izquierdas en el Ayuntamiento de Jerusalén durante mucho tiempo. También ha sido activista, ¿no? De muchas organizaciones pacifistas que abogan por una solución negociada. Entonces, cualquier lectura, ya digo, de académicos, palestinos, israelíes, ¿no? Es sumamente interesante, sin duda alguna, y muy recomendable para profundizar, ¿no? Porque muchas veces se nos escapan, ¿no? Muchas de las claves, ¿no? De las coordenadas, y mucha gente no pues puede obtener, ¿no? Respuestas a muchas de las preguntas que estáis planteando sobre la cuestión de Irán, ¿no? De la teocracia. Efectivamente, ¿no? Hamás es un aliado estratégico de Irán. Pero bueno, son países muy diferentes en circunstancias muy diferentes, ¿no? Cuando dicen ¿qué frena la represalia de Irán? Pues, entre otras cosas, que la máxima prioridad del régimen iraní, del régimen de los ayatolás, del régimen teocrático, es la supervivencia. Esa es la clave. Entonces, en un país donde su posición está cada vez más contestada por el conjunto de la ciudadanía, no solo la rural, sino también la urbana, sobre todo la urbana, las grandes urbes, ¿no? de Irán, es muy contestado, ¿no? La política exterior de los ayatolás y su monopolio absoluto del poder, y cómo se está aplastando a la disidencia, cómo se está persiguiendo a los movimientos feministas, pues considera que tiene demasiados frentes abiertos a nivel regional, a nivel doméstico, como para enfrentarse no contra Israel, no lo olvidemos, sino también contra Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a acudir siempre en ayuda de Israel, ¿no? Por lo tanto,
para garantizar la supervivencia del régimen en un momento muy delicado, ¿no? El guía supremo, Jamenei, tiene una avanzadísima edad. Su reemplazo, que era Ebrahim Raisi, el presidente iraní, falleció recientemente en un accidente de helicóptero. El recambio actual es un líder del ala pragmática moderada, ¿no? El actual presidente Pezeshkian. Entonces, bueno, tiene bastantes retos a nivel doméstico, bastantes críticas, un sistema totalmente insostenible, ¿no? Por las críticas que genera a nivel masivo entre la población, como para meterse en una guerra contra, no lo olvidemos, la única potencia nuclear que tiene la región, como es Israel, ¿no? Israel ha dejado muy claro, ¿no?, que su máximo objetivo es acabar con el régimen iraní, con el eje de la resistencia, ¿no? Hezbollah, Hamas, los Houthis, ¿no?, en Yemen. Y bueno, lo que quiere claramente es consciente de que no puede acabar solo contra esa amenaza que se cierne sobre la seguridad de Israel y que necesita la de Estados Unidos, ¿no? Entonces quiere extender la guerra al conjunto de la región y quiere obviamente involucrar a Estados Unidos para culminar ese plan de limpieza étnica de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, son muchas razones, son temas que nos llevarían a una conferencia de por sí. Yo entiendo el interés, ¿no?, que hay por parte, ¿no?, de buena parte de los oyentes que no nos han abandonado, porque muchos van saliendo, pero son muchos temas, ¿no?, muy complejos que solo podemos exponer quizás de manera telegráfica y por lo tanto de manera superficial, ¿no? Voy a darle la palabra a Juan José Tamayo para el tema del Francisco. Sí, del Papa. Bueno, me parece muy interesante que en este debate aparezca la diferente actitud que está adoptando el Papa Francisco en relación con Ucrania y con Palestina. Concretamente, en el Ángelus del 15 de agosto se refirió a la martirizada Ucrania y al mismo tiempo se refirió también a otros conflictos, situando al mismo nivel a Palestina e Israel. A mí me parece que está adoptando una actitud de neutralidad y de equidistancia. A lo sumo se limita a decir que se establezca un diálogo y una negociación, mientras que en el caso de Ucrania lo que hace es apoyarla y sobre todo enviar pues, a emisarios suyos para encontrarse con los dirigentes políticos. Por tanto, creo que es una actitud y un comportamiento que creo que no es aceptable. Con la claridad con la que habla en otros casos y en otras situaciones, por ejemplo, cuando dice que el neoliberalismo es injusto en su raíz, pues no le he escuchado ninguna con la afirmación del genocidio. Entiendo que es un jefe de Estado, pero por encima de jefe de Estado es un dirigente religioso que tiene que contribuir a la denuncia, como hace en otros muchos casos, del genocidio y de la destrucción y el aplastamiento de Palestina. Porque si es martirizada Ucrania, muchísimo más está siendo martirizada tanto desde el punto de vista poblacional como religioso en la propia Palestina y en concreto Gaza y Cisjordania. Es decir, creo que no es justificable esa equidistancia y que habría que tomar posiciones claramente de denuncia y de condena, juntamente, claro, con la condena de los secuestros y los atentados del 7 de octubre, pero, claro, sin olvidar que lo que está sucediendo en Palestina requiere una voz autorizada como la suya que podría jugar un papel importante. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, tú puedes leer en el chat las felicitaciones de muchas personas que han participado hoy y darte también a ti las gracias, por supuesto. Y nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde con Icíar Ruiz Jiménez
para hablar sobre una mirada ecofeminista y decolonial. Muchas gracias. Espero que todos podamos comer bien, no como tantos palestinos en el día de hoy, que además de morir quizá no puedan comer, ¿no? Muchas gracias a vosotros por la invitación y asistiré por la tarde también a la charla de nuestra compañera admirada, ¿no? Isia Ruiz Jiménez, ¿no? Que seguro que también aporta su granito de arena, ¿no? Para comprender este mundo tan complejo. Muchas gracias. Hasta luego.